De chiquillos, comenzamos entonces con grupos funcionales. Ya, recordemos entonces un poquito lo que hemos visto. Hablamos de los compuestos orgánicos, que son compuestos formados por carbono e hidrógeno, pero además también pueden estar presentes otro tipo de átomos, como azufre, oxígeno, eh, eh, fósforo. También pueden haber otros grupos, por ejemplo, cloro, flúor, ¿ya? Y se van a ir agregando a los compuestos que estábamos estudiando y que van a ir teniendo distintos nombres y se van a nombrar de una forma distinta. Por lo tanto, cuando nombramos estos compuestos vamos a hablar de la nomenclatura, ¿ya? Hablamos de que teníamos que identificar, ¿cierto? Para nombrar un compuesto orgánico, teníamos que identificar una cadena principal. De esa cadena podían salir distintos radicales o sustituyentes. También podíamos tener la presencia de enlaces dobles o triples, y de eso iba a depender el sufijo que iba a tener la palabra, ¿ya? Todo eso, a todo eso le vamos a sumar ahora que estas moléculas van a agregarse otros componentes, otros átomos, y van a recibir un nombre determinado. ¿Y por qué se llaman funciones orgánicas? Porque además nos va a dar la función. Por ejemplo, nosotros vimos solo moléculas con hidrógenos y carbono, ¿cierto? Entonces, esa función era función hidrocarburo. Terminaba en ano, eno, ino, alcano, alqueno y alquino, ¿cierto? Ahora vamos a agregar otros grupos funcionales que le van a dar una nueva función a estas moléculas. Por ejemplo, si yo tengo una molécula de estas de carbono e hidrógeno y le agrego un OH al final, es decir, un oxígeno y otro hidrógeno, ahora ya no va a ser función hidrocarburo o alcano, alqueno, alquino. Ahora va a ser un alcohol. ¿Ya? Entonces, a medida que vamos encontrándonos con estos nuevos elementos, le vamos a dar un nuevo nombre a nuestra molécula, y también eso va a significar que la terminación va a cambiar, ¿ya? Entonces, estas moléculas orgánicas simples teníamos las cadenas alifáticas, que son las cadenas lineales. Ya nosotros observamos y teníamos metano, etano, propano, etcétera, hasta llegar a montones de moléculas de carbono, ¿cierto? Entonces las moléculas lineales se llaman alifáticas. Después tenemos otras que se le llaman alicíclicos, y que son estas mismas cadenitas, pero que se van a ciclar, se van a cerrar, y no van a tener un inicio y un fin, porque van a estar conectadas. Ejemplo de esto: la única diferencia es que vamos a anteponer la palabra ciclo y después vamos a poner a continuación el número de carbono. Si es prop, met, but, penta, hexa, etc. Entonces, acá tenemos un ciclo que tiene 3 carbonos. Entonces, met, et, prop, y se va a llamar ciclopropano. Después vamos a tener otro ciclo que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, por lo tanto se va a llamar ciclobutano. Si tuviéramos otro que tiene 5 carbonos, se va a llamar ciclopentano. Y de esa forma nosotros vamos a llamar a cualquiera de estos compuestos cíclicos. Anteponemos la palabra ciclo y terminamos con el sufijo dependiendo del número de carbones que tenga. Acuérdense que el número de carbonos era met, et, prop, but, penta, hexa, hepta, etc. ¿Ya? Entonces, de esa forma se nombran los compuestos alicíclicos, ¿ya? Es decir, tienen solo carbono e hidrógeno, están ciclados y tienen solo enlaces simples. Y también vamos a tener otro tipo de compuestos que son los aromáticos, que también van a ser compuestos cíclicos, pero van a tener ahora dobles enlaces. Y aquellos que tengan un enlace doble por medio y sea un ciclo de 6 carbonos, que sería un ciclo hexano, pero que ahora tiene enlaces dobles uno por medio, se le van a llamar compuestos aromáticos, porque vienen de esta molécula que es el benceno, ¿ya?
Todos los compuestos donde ustedes observen este hexágono, que además tiene estas rayitas, van a ser compuestos aromáticos. ¿Por qué se les llama aromáticos? Porque cuando los conocieron tenían muy buenos olores. Por ejemplo, las bencinas. Hay personas que les gusta el olor a bencina, es súper fuerte, pero como son tan aromáticos les pusieron este nombre. Ahora, a veces, en vez de estas 3 rayitas que simbolizan un enlace de por medio, se puede simbolizar con un círculo adentro, que después vamos a ver qué les va a aparecer por ahí, ¿ya? Pero estos son los compuestos aromáticos, porque además de ser un ciclo de 6 carbonos, contienen enlaces dobles de por medio. Recuerden que estos enlaces dobles, en el fondo, lo que son electrones que andan dando vuelta en esta molécula, ¿ya? Entonces, esos aromáticos, acá los podemos observar, ¿cierto? Tienen esa estructura. Ya forman enlaces más cortitos, más estables, ¿ya? Y se pueden observar de esa forma, por ejemplo, cuando nosotros hacemos modelamiento en 3D. Para que una molécula sea catalogada como un aromático, debe tener 2 condiciones. Primero, debe tener una nube cíclica de electrones pi. Los electrones sigma son aquellos que están cuando hay un enlace simple, pero si hay un enlace doble, tengo un enlace sigma y un pi. Entonces, cuando nos hablan de electrones pi, quiere decir que hay un doble enlace. Y fíjense acá, tengo mis núcleos, ¿cierto?, de hexágono, ¿cierto? Y tengo estas rayitas enlace por medio. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene electrones deslocalizados. Hay dobles enlaces, miren aquí. Hay dobles enlaces, uno por medio. Y eso lo podemos simbolizar, ¿cierto?, de esta forma, con un círculo en medio, y ese circulito quiere decir que va a haber un enlace por medio. Entonces, además de tener una nube electrónica, tiene que tener un número impar de esos electrones. Es decir, si observamos esta molécula, tiene 3, 4, 5, 6, 7. 7 doble enlaces, por lo tanto, tiene enlaces impares, ¿ya? Si observamos otra molécula aromática, aquí 3, 4, 5, 6, también tiene 7. Entonces, cada vez que haya una nube cíclica de electrones y que eso corresponde al número impar de electrones pi o donde hayan dobles enlaces, vamos a tener la presencia de un compuesto aromático. Avanzamos entonces. ¿Cuál es la idea? Ese es el cachito que nos había quedado de la clase anterior. Ya hablar de los compuestos cíclicos. Hoy día vamos a ver compuestos que tienen grupos funcionales y principalmente vamos a hablar de los compuestos orgánicos oxigenados, es decir, que van a tener oxígeno, ¿ya? Y me va a quedar pendiente entonces para la siguiente clase los que siguen. Después los voy a mostrar yo. En la guía están todos, ¿ya? Todos. Y aquí faltarían algunos, pero vamos a ver cómo vamos avanzando con esto. Tenemos entonces, vamos a empezar. Recuerden, grupos funcionales le dan una nueva función a mi molécula y el más conocido son los alcoholes. El alcohol es una función orgánica que agrega un grupo llamado hidroxilo. Es decir, casi siempre van a estar unidos a estas cadenas en los extremos o como radicales. Y voy a unir un grupo OH, ¿ya? Un oxígeno y un hidrógeno. Entonces aquí voy a tener un compuesto que es un alcohol, ¿ya? ¿Dónde se va a encontrar este radical hidroxilo o OH? En la cadena más larga del grupo. Se enumera asignando el valor más bajo al grupo OH. Entonces yo empiezo a contar no del extremo, voy a empezar a contar desde este carbono, porque este carbono tiene el grupo hidroxilo más cercano. Y además vamos a aplicarle un sufijo que va a ser en este caso la terminación ol a la cadena principal.
y se nombran los radicales en orden alfabético, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar un alcohol? Siempre vamos a tener la terminación ol. Déjenme ver si aparece. De alcohol. De alcohol, exacto. Ya. Entonces, ¿cómo se va a llamar este alcohol? Vamos a ver. En el grupo vamos a nombrar nuestra cadena y nuestra cadena, fíjense que tiene que ser la que tiene mayor cantidad de carbonos. Acá sería 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasaría si doy la vuelta antes? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. En esta cadena tengo más carbonos que si elijo esta lineal. Por lo tanto, me quedo con esta. Y nombro carbono 1. ¿Se ve el puntero cuando voy marcando? ¿No, chiquillos? Se me olvida marcar el puntero del mouse para que se vea más. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. ¿Ven el puntero del mouse? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Entonces, nuestra cadena principal es esta. Tenemos 5 carbonos, por lo tanto la base o la parte central de nuestra cadena va a ser met, et, prop, but, penta. Penta, ¿cierto? ¿Y cuál sería el sufijo, la terminación? Ol, porque estoy hablando de un alcohol. Ya el alcano, alqueno, alquino no importa, porque ahora lo más importante es la función orgánica. Entonces va a tener terminación pentanol. Y además, recordemos que aquí tenemos un radical o un sustituyente en el carbono 1, 2, 3. Entonces, este radical tiene un solo carbono, por lo tanto se llama metil. Recuerden que los radicales tienen terminación il. Un carbono met, por lo tanto este radical es metil. ¿En qué carbono se encuentra este radical metil? En el carbono 3. Por lo tanto, el nombre de esta molécula es 3-metilpentanol. ¿Ya? De esa forma ustedes van a nombrar los alcoholes. Si existiera algún doble enlace o triple enlace, también se nombra. Y se nombra después del radical. Por ejemplo, 3-metil pentano, por ejemplo, penteno o pentenol, porque hay un enlace doble. Pero hay que indicar antes en qué carbono está. ¿Ya? Pero vamos a verlo de manera más simple y solo mirando si es que hay radicales, para que no se confundan tanto. Entonces, primero se nombran los radicales. En este caso el radical es metil, está en el carbono 3. Por lo tanto, yo digo 3-metil, mi cadena principal tiene 5 carbonos, penta, y tengo un grupo OH, por lo tanto tiene terminación ol, pentanol. Casi siempre el alcohol se ubica al final, ¿ya? Por eso que no es necesario decir en qué carbono está. Pero si hubiera más grupos hidroxilo por ahí, sí nombramos dónde están. Existe otro grupo orgánico que se llaman fenoles. En el caso del fenol, voy a tener un grupo aromático, un ciclo, que va a tener 2 grupos hidroxilos, ¿ya? Este compuesto es súper fuerte y se ocupa principalmente en los enjuagues bucales. ¿Ya? Los que no tienen alcohol tienen fenol, porque aparte estos compuestos son altamente desinfectantes, ¿ya? Entonces el fenol siempre va a ser así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que este alcohol puede variar su ubicación. Puede estar en el carbono 1, en el carbono 2, en el carbono 3, ¿ya? Pero siempre puede estar ahí. Tengo que tener 2 uniones con alcohol a este ciclo. Y estas posiciones, de hecho, tienen un nombre especial. Cuando están ubicadas juntas, carbono 1 y carbono 2, se llama posición
orto. Se van a reír ahí. Cuando están ubicadas en carbono 1 y carbono 3, se llama posición meta. Y cuando están en la posición carbono 1 y carbono 4, se llama posición para. Entonces, si nombráramos un compuesto y decimos orto, por ejemplo, ortofenol, entonces sabemos que el grupo OH está en carbono 1 y 2. Digo metafenol, que está en el carbono 1 y en el carbono 3. Y si digo parafenol o fenol en posición para, quiere decir que está en el carbono 1 y en el 4. ¿Ya? Vamos a tener también, ya, eso es lo que yo les contaba, en el número de carbono. Siempre vamos a partir contando desde ese carbono, carbono 1, ¿ya? Paradifenol, metadifenol, ortodifenol, ¿ya? Acá porque tenemos dos grupos OH. Si tuviéramos uno de estos ciclos con un solo OH, se llama simplemente fenol. Pero como tenemos dos grupos OH, es difenol. Y dependiendo de la posición de estos grupos hidroxilos, vamos a llamarlo, ¿cierto? Ortofenol, metadifenol o paradifenol. ¿Ya? Si tienen dudas, chiquillos, me las van haciendo en el chat. Yo voy a ir a estar revisando. El paracetamol, sí, muy buena apreciación, vale, tiene que ver con la posición para, pero es una molécula un poquito más compleja, que tiene varias cositas más, pero sí tiene que ver. ¿Ya? En algunas como que suena, pero sí tiene que ver. Puedes buscar la molécula y podemos ver la similitud, ¿ya? Pero es un tipo de ubicación. Seguimos, vimos función alcohol que tiene un OH. Para esto es importante que tomen apunte o que se hagan un resumen o algo, ¿ya? Para que se los aprendan. Por suerte, su prueba pueden buscar su apunte, así que no creo que les cueste tanto. Tenemos otra función orgánica que se llama éter, ¿ya? Si escuchan o han escuchado algo sobre los éteres, se utilizan para anestesia, porque tienen propiedades que hacen que, por ejemplo, si alguien va y los ataca y le pone un paño con algún tipo de éter, usted se queda dormida. Incluso en algunos casos se puede perder conciencia, ¿ya? Y hay otras también aplicaciones. Pero, por ejemplo, en el caso de los éteres, vamos a tener que en una cadena normal de carbonos e hidrógenos vamos a tener ahí de intruso un oxígeno, ¿ya? Un oxígeno de intruso. Y ese oxígeno va a estar ligado a los otros carbonos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean que en alguna cadena tienen metidos por ahí un oxígeno, quiere decir que es un éter. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Pongan atención. Los éteres se nombran de la siguiente forma. Vamos a nombrar lo que está antes y lo que está después del oxígeno como si fueran radicales. ¿Cómo serían radicales? Con terminación -il. Entonces tenemos un carbono y dos. Met, et. Sería etil. Etil. Etil, ¿verdad? Cadena. Solo en el caso de los éteres vamos a nombrarlos como si fueran dos radicales, ¿ya? Solo en el caso de los éteres. Y la otra cadena, ¿cómo se llamaría si tiene 4 carbonos? Butil. Butil, muy bien. Entonces, este compuesto siempre vamos a nombrar por orden alfabético, ¿ya? Primero nombramos al butil y después al etil, porque se hace en orden alfabético y en el alfabeto la B está antes de la E, ¿ya? Entonces, cuando nombramos éteres, nombramos como radicales
las dos partes, la de adelante y la de atrás del oxígeno. Fíjense que aquí está nuestro oxígeno. Y sería butil, etil y la terminación éter. ¿Ya? De esa forma lo vamos a nombrar. Seguimos con otro grupo funcional que también tiene un oxígeno, pero este oxígeno no está ligado con un enlace simple, sino que con un enlace doble al carbono. Y ese carbono, a su vez, está ligado con un hidrógeno, enlazado, perdón. Entonces, cuando ustedes vean esto, COH o el CHO, vamos a hablar de un aldehído. Casi siempre, siempre lo van a encontrar al final de una cadena, ¿ya? Entonces, cuando tengo el carbono unido a un oxígeno con un doble enlace, le llamamos grupo carbonilo, ¿ya? Recuérdenlo, C doble enlace O es un grupo carbonilo. Lo voy a nombrar varias veces, por eso es necesario que lo recuerden. Y ese grupo carbonilo además tiene un hidrógeno, por lo tanto, a todo esto le vamos a llamar aldehído. Y cuando tenemos un aldehído, vamos a nombrar nuestra cadena completa de carbonos, incluyendo ese último carbono, y le vamos a poner el sufijo al, de aldehído, ¿ya? Porque ahora esa es nuestra función más importante. ¿Cómo se va a llamar entonces este compuesto? Vamos a nombrar los carbonos. Tengo 1, 2, 3, 4. Met, et, prop, put. Y terminación al. Por lo tanto se va a llamar butanal. ¿Ya? Suena feo, pero ese es su nombre. ¿Ya? Butanal. Siempre que vean un aldehído van a encontrar esta estructura. El COH o este carbono unido con un enlace doble al oxígeno y además el hidrógeno. ¿Cómo se nombra? Con terminación al. Y yo creo que vamos a avanzar uno más y sí, vamos a tener clases la otra semana porque nos faltaron, ¿ya? Ay, se escuchó fuerte eso. Ya. Tenemos por último, vamos a ver hoy día, la acetona. ¿Han escuchado hablar de acetona o no? Díganme algo, tírenme alguna palabra al chat, a ver si tiene que ver o no. Porque de más que encuentran esa palabra por ahí. ¿Han escuchado hablar de acetona? Para las uñas, ¿cierto? Sería una acetona, pero tiene mucho que ver porque es un tipo de este compuesto, es una acetona. ¿Cuál es la característica de la acetona? Que en medio de una cadena de hidrocarburos vamos a tener al medio o en cualquiera de los carbonos podemos encontrar un grupo carbonilo. Y es el grupito que yo les había dicho que se grabaran, porque el grupo carbonilo vamos a tener un carbono unido con un enlace doble al oxígeno, ¿ya? Vamos a tener este grupo carbonilo en cualquier lugar que se le ocurra de la molécula, ¿ya? Y por lo tanto, el nombre también va a ser sencillo. Yo recomiendo utilizar este nombre. Se puede utilizar de las dos formas. Se puede utilizar el nombre como lo hicimos con el éter, es decir, nombrar la cadena que está antes y la que está después como radical, por ejemplo, etilpropilcetona, o puedo solamente nombrar en qué carbono se encuentra y terminar con la palabra nona, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, vamos a contar desde este carbono. 1, 2, 3. En el carbono 3 se encuentra el grupo carbonilo. Y esta cadena tiene 6 carbonos, por lo tanto sería la 3 hexanona. O también se puede nombrar de esta forma. Vemos radical. Met, et, prop. Propil. Y aquí tengo radical etil. Y como lo nombro en orden alfabético, sería etil, propil, cetona. ¿Ya?
Entonces, en el caso de las cetonas, se pueden nombrar de las dos formas.